Conciencia Histórica 1. Módulo 2. Pista 5. Circunstancias y características de la conquista de los pueblos mesoamericanos. Las circunstancias que llevaron a los ibéricos a embarcarse en la conquista del Nuevo Mundo están profundamente vinculadas con el contexto de la reconquista en la península ibérica. Durante los siglos VIII y XV, los reinos cristianos de España lucharon por recuperar los territorios ocupados por los musulmanes, que, en su mayor parte, estaban bajo el dominio del Imperio Otomano. Esta situación del dominio musulmán en el Viejo Mundo provocó una escasez de recursos y una reducción en el territorio controlado por los reinos ibéricos, creando una presión económica y política significativa. A medida que avanzaban en la Reconquista, los reinos cristianos de Castilla y Aragón se centraron en expandir sus dominios y en buscar nuevas fuentes de riqueza. La política de expansión territorial se convirtió en una prioridad, no solo para fortalecer a la corona española, sino también para consolidar su posición frente a las potencias musulmanas. La culminación de la Reconquista con la expulsión de los musulmanes en 1492 marcó el fin de la presencia islámica en la península ibérica y la unificación de los reinos de Castilla y Aragón bajo los reyes católicos Isabel y Fernando. En este nuevo escenario político y social, le brindó a España la oportunidad de emprender un ambicioso proyecto de expansión más allá de sus fronteras. Impulsados por el deseo de obtener riquezas y aumentar su influencia, los ibéricos comenzaron a explorar y conquistar nuevas tierras. Este impulso expansionista condujo a la conquista y colonización de vastos territorios en América, incluyendo el famoso sitio de Tenochtitlan en el actual México, y a la exploración y colonización de gran parte del continente americano. La búsqueda de nuevas riquezas y la consolidación del poder se convirtieron en motores cruciales de la expansión ibérica en el Nuevo Mundo. Descubrimiento de América. Recordaremos que antes de que Colón llegara a América, el continente ya estaba poblado por diversas culturas y civilizaciones altamente desarrolladas, como los aztecas, los mayas y los incas. Estos pueblos tenían sus propias historias ricas y sistemas sociales complejos. La llegada de Cristóbal Colón a las islas del Caribe el 2 de octubre de 1492, específicamente a Guananí, que Colón denominó San Salvador, marcó el comienzo de una serie de relaciones económicas, culturales y políticas que no solo transformarían el continente americano, sino que también tendrían un impacto significativo en el mundo entero. Los intereses que motivaron la expedición de Cristóbal Colón desde el puerto de Palos hacia tierras tan lejanas eran, en esencia, de naturaleza económica y espiritual. A finales del siglo XV, el comercio se había convertido en una actividad crucial para la economía europea, impulsando el crecimiento de ciudades y el desarrollo de nuevas rutas comerciales. Sin embargo, este comercio enfrentaba importantes obstáculos debido al cierre de las rutas tradicionales hacia Oriente, que habían sido bloqueadas por la expansión del Imperio Otomano. Este imperio había tomado el control de las rutas terrestres que conectaban Europa con Asia, dificultando el acceso a productos de gran valor como especias, seda, oro y otros bienes preciosos que eran esenciales para la economía europea. La dificultad para obtener estos productos impulsó a las potencias europeas a buscar nuevas rutas que les permitieran restablecer el comercio con el Medio y Extremo Oriente. En este contexto, la idea de encontrar una ruta alternativa por el oeste se presentó como una solución prometedora. Además de los intereses económicos, existía un fuerte componente espiritual y religioso en la aventura de Colón. Los reyes católicos de España, Isabel y Fernando,
también vieron la oportunidad de expandir la influencia del cristianismo en territorios desconocidos. Esta combinación de motivaciones económicas y espirituales impulsó a Colón a emprender su arriesgada travesía, que eventualmente llevaría al descubrimiento de un continente previamente desconocido para Europa. Otro factor que influyó de manera decisiva en los procesos de descubrimiento, conquista y colonización fue el religioso. En la península ibérica y gran parte de Europa, el cristianismo se había consolidado como la fe predominante, aunque no sin dificultades y desafíos. Dentro de Europa, coexistían otras religiones como el Islam y el judaísmo, y, además, incluso dentro del cristianismo había profundas divisiones. La Reforma protestante había fracturado la unidad de la cristiandad, generando tensiones y conflictos entre católicos y protestantes. Asimismo, la presencia y persecución de brujas y disidentes que cuestionaban la autoridad eclesiástica reflejaban una crisis en la cohesión y los valores tradicionales de la Iglesia cristiana. En este contexto de fractura y agitación religiosa, surgió un fuerte deseo de expandir la influencia del cristianismo. La evangelización de nuevas tierras y pueblos se convirtió en una prioridad, impulsando la misión de llevar la fe cristiana a regiones desconocidas. Este impulso misionero no solo buscaba la conversión de las almas, sino también la consolidación del poder religioso y político en un mundo cada vez más interconectado y competitivo. Las circunstancias que llevaron a los ibéricos a embarcarse en la conquista del Nuevo Mundo están profundamente vinculadas con el contexto de la Reconquista en la península ibérica. Durante siglos, los reinos cristianos de España lucharon por recuperar los territorios ocupados por los musulmanes, que, en su mayor parte, estaban bajo el dominio del Imperio Otomano. Esta situación de dominio musulmán en el Viejo Mundo provocó una escasez de recursos y una reducción en el territorio controlado por los reinos ibéricos, creando una presión económica y política significativa. Conquista de los pueblos mesoamericanos. La conquista de los pueblos mesoamericanos, particularmente por parte de los españoles en el siglo XVI, fue un proceso complejo y multifacético que involucró una serie de eventos clave, estrategias y consecuencias. Como recordarás en la progresión 3 de esta guía de estudios, Mesoamérica era una región caracterizada por su rica diversidad cultural y política. Esta región estaba conformada por varios imperios y ciudades-estado, tales como los mexicas, aztecas, mayas y zapotecas, etc. Cada uno con sus propias estructuras de gobierno, sistemas económicos y tradiciones únicas. Las civilizaciones mesoamericanas poseían tecnologías agrícolas avanzadas, sistemas de escritura y estructuras políticas y sociales complejas. Estas características les permitían gestionar y mantener el control sobre vastos territorios y grandes poblaciones. La llegada de los españoles a México Tenochtitlan. Con la llegada de los españoles en 1519, comenzó la expedición de Hernán Cortés y sus hombres. Ellos desembarcaron en la costa de nuestro actual estado de Veracruz y se fueron internando poco a poco hacia el interior del territorio con la intención de explorar y establecer contacto con los pueblos indígenas. En noviembre de 1519, Cortés y sus aliados indígenas entraron en Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, donde fueron recibidos inicialmente con hospitalidad por el emperador Moctezuma II, alojándolos en el palacio de su padre.
Cuando los españoles vieron la ciudad, se sintieron maravillados al explorar los impresionantes templos y los bien organizados mercados de Tenochtitlan y Tlatelolco. Pero también se sintieron horrorizados al observar los sacrificios humanos realizados por los sacerdotes en los templos. Moctezuma proporcionó a Cortés información valiosa sobre el territorio y los pueblos mesoamericanos. Gracias a esta información, los conquistadores pudieron explorar y reconocer el noreste del Golfo de México, el occidente de Michoacán y el sur hacia las regiones que hoy corresponden a Guerrero y Oaxaca. Conquista espiritual, evangelización. A la par de la conquista militar, se dio la conquista espiritual en Mesoamérica, también conocida como la evangelización. Fue un proceso complejo y a menudo conflictivo que se desarrolló principalmente durante el periodo de la colonización española en el siglo XVI. Este proceso no solo implicó la introducción del cristianismo en la región, sino también la transformación profunda de las culturas indígenas. Con la llegada de los conquistadores españoles a Mesoamérica en 1519, también llegaron misioneros pertenecientes a diversas órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Estos misioneros fueron fundamentales en el proceso de evangelización. Los misioneros utilizaron diversos métodos para convertir a los indígenas al cristianismo. Esto incluía la predicación, la construcción de iglesias y la creación de escuelas. A menudo se les enseñaba a leer y escribir en español y en lenguas indígenas, y se les introducía los textos religiosos en estos idiomas. En muchos casos, el proceso de evangelización no fue una conversión completa al cristianismo, sino más bien una fusión de creencias. Las prácticas y deidades indígenas a veces se incorporaron en el nuevo sistema religioso, dando lugar a un sincretismo en el que elementos del cristianismo se mezclaron con las creencias tradicionales indígenas. Apliquemos lo aprendido. Describe los elementos de origen español que se encuentran presentes en nuestras tradiciones mexicanas. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.